De Casma, un saludo muy especial en su aniversario. A los directores, a las delegaciones estudiantiles y a las fuerzas policiales acantonadas el día de hoy en nuestra Plaza de Armas. Abril es el mes más especial del año. Abril, aparte de ser el mes de las letras, tiene una serie de actividades cívicas, como el Día de la Educación, de la Salud y muchas otras actividades. Pero quiero referirme que el día de hoy estamos de fiesta. Abril, anecdóticamente o novelescamente, podríamos decir, ha sido escogido por tantos intelectuales, escritores y poetas. Para nacer, nacieron a nivel universal 113 escritores y murieron 104 escritores en el mes de abril. El mes de abril, donde el verbo y la palabra se conjugan y se intercruzan, se deslizan entre la vida y la muerte, donde todos, absolutamente todos, pasamos por esta etapa. El mes de las letras se conjuga en tres pilares universales: Don Miguel de Cervantes Saavedra, con su obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha; William Shakespeare, con sus obras famosas Hamlet, Romeo y Julieta; el Inca Garcilaso de la Vega, el primer mestizo biológico y espiritual de América; César Abraham Vallejo Mendoza y muchos otros autores de talla internacional. Señores, quiero resumir en algunas palabras los hechos y la herencia que nos han legado estos hombres preclaros. Don Miguel de Cervantes Saavedra, conocido también como el Manco de Lepanto, nos deja pues su novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que para la crítica universal no fue más que una obra para distraer, no fue más que una obra para satirizar. Miguel de Unamuno fue uno de ellos, español por sí, que satirizaba pues la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero para suerte de los españoles, no fue en la crítica española el que se hizo un análisis sociológico y filosófico de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Muchos escritores y estudiosos de esta obra dijeron que habían leído en sus jardines, en sus horas de descanso y llorado, con la esencia, con el mensaje de Don Quijote de la Mancha. Fedor Dostoyevsky lo compara a Quijote como a Jesucristo. Quijote encarna pues el idealismo, el amor, el sacrificio, la honra, el honor, la aventura, marchar a lo imposible y triunfar, mientras que su escudero Sancho Panza, el realismo, la lealtad a su amo. En William Shakespeare encontramos al poeta universal que siempre ha interpretado para toda la vida, que nunca va a pasar, la situación, el destino del hombre, de nacer,
crecer y morir. En un pasaje de Romeo y Julieta: si yo fuera nido, te dejaría descansar en paz. También ha sido blanco de las críticas, como toda obra monumental. Sin embargo, habría que también, los que no hemos tenido la suerte de escudriñar estas hermosísimas obras, estas maravillas de la literatura universal, habría que revisarlas un poco. Si no es así, disculpen la palabra. Tenemos el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega, el primer mestizo biológico espiritual de América, de padre español y de madre peruana, la india Isabel Chimpuoca. Escribió los comentarios reales, la Florida del Inca, la historia general del Perú. En los comentarios reales describe pues la vida, el desarrollo de la sociedad en la época incaica. En la Florida del Inca, la conquista de la Florida, y en la historia general de los peruanos. Cómo se conquistó el Perú, cómo se instaló el virreinato, y lo escribió fielmente. Bebió las sabias enseñanzas de sus parientes indígenas, de sus parientes aborígenes, y la entremezcló con la enseñanza pulcra de parte de su padre, el capitán español. Así podríamos decir mucho de muchos de nuestros literatos de dimensión universal. En el Perú tenemos a José Carlos Mariátegui, un autor autodidacta, periodista, escritor, político, que haciendo juicio en sus obras, su obra principal, Los 7 ensayos de la realidad peruana, nos deja un mensaje. Para democratizar la enseñanza, nos dice, hay que democratizar su economía y la superestructura del Estado. Creo yo personalmente de que este es un mensaje universal, no solamente con vigencia para el Perú. Y si hablamos de César Vallejo, tenemos que decir que fue el hermano número 11 de la familia Vallejo Mendoza, llamado el Chulca. Nació en Santiago de Chulca. La pobreza siempre lo acompañó. Estudió educación primaria, educación secundaria, educación universitaria a jalones, porque la economía siempre estuvo reducida, abandonaba, trabajaba. Y en uno de esos pasajes ingresa a trabajar como cajero en la hacienda azucarera de Roma, en La Libertad, donde vive presencialmente el sufrimiento y la explotación de los indios. Y así se viene haciendo hombre para expresar humanamente, para vivir descarnadamente, para mezclar con el verbo que él crea los sufrimientos que el Perú tiene. También fue criticado por Unamuno y en el Perú por Luis Alberto Sánchez. Decían, las escrituras de Vallejo no constituyen más que ser un mamarracho. Pero Vallejo estaba gestando una nueva era en la inspiración poética. No estuvo él en las inspiraciones palaciegas, en las inspiraciones de gente rica y explotadora. Él estuvo en las inspiraciones del pueblo, él estuvo en el campo, él estuvo con los obreros, él estuvo con los mineros. Y tenemos, por ejemplo, en su obra El Tungsteno, donde los peruanos son explotados y los gringos no solamente explotadores,
sino halagados por los trabajadores de la mina. En el tungsteno claramente se ve cómo fueron explotados. Los mineros extranjeros se enriquecieron y eso le dolía a César Vallejo, que en alguna oportunidad llegó a decir: me daban con palo, pero me daban de verdad sin que yo les haya hecho algo. Paco Yunque. En Paco Yunque, ahora una obra obligatoriamente leída en todas las instituciones educativas, especialmente en el nivel primario a nivel nacional, cómo se ve la discriminación de Humberto Grieve y Paco Yunque y la esclavitud, entre comillas, del maestro que deja pasar todas las injusticias por apoyar a los griegos. Existen en nuestra sociedad muchos Pacos Yunques y muchos Grieves cuando analizamos siempre, y ojalá que los maestros no estemos en la línea del maestro que describe en Paco Yunque César Abraham Vallejo Mendoza. César Abraham Vallejo Mendoza sufrió carcelería, se enfrentó inclusive a Dios y le dijo: tú no tienes Marías que se te van. Si tú fueras hombre, hoy supieras ser Dios. En otro pasaje dice: yo nací el día que Dios estuvo enfermo. Qué bonitas enseñanzas nos ha dejado el universal poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Y no quiero dejar de expresar cuando él dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, son las crepitaciones del alma, como el pan que en la puerta del horno se nos quema. Y por eso fue criticado, como hablaba del pan, del horno, pero Vallejo supo sacar de la vida cotidiana hasta de la vida familiar todo un mensaje. Antes de finalizar esta intervención, y gracias a la comisión por haberme invitado para decir algunas palabras de repente incoherentes, quiero también rendir mi homenaje a los hombres y mujeres de las letras casmeñas, que no están relegadas, por cierto, pertenecen pues a la Asociación de Escritores y Poetas de Ancash. Estuvo como presidente el poeta Lucho Huerta Lomote, y muchas actividades se han realizado. Ahora saludo a la Municipalidad Provincial de Casma, saludo a la Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, que ya por primera vez en la historia de Casma se vienen juntando. Ojalá nos juntáramos todos, como lo están haciendo ahorita en Puno, en Huancané, con desfiles escolares, como lo están haciendo en Cerro de Pasco y en muchos lugares del orbe, festejando el mes de la literatura española. También tenemos a Abraham Valdelomar y muchos otros autores que tendríamos que utilizar de repente todo el día para describirlos y cantar y contar las hazañas, y cantar y contar los mensajes que nos han dejado. Y solamente quiero decir a la niñez, a la juventud, a mis colegas maestros, a las autoridades y a todos los que asisten el día de hoy y aún más allá, que Vallejo murió un 15 de abril en París. Él había vaticinado morir un 16 de abril, un jueves santo, con lluvia, con aguacero. Me moriré en París.
un día del cual ya tengo el recuerdo, pero no murió el 16, sino el 15. Sus médicos de cabecera decían, Vallejo se muere, pero no sabemos de qué se muere. Vallejo se moría de angustia, y no solamente de angustia por su tierra, sino también vivió la Guerra Civil de España, donde escribió España, aparte de mí este cáliz. Vallejo muere en París y en su agonía señala, recordando los sufrimientos que tuvo, recordando las noches que pasó en los bulevares porque no tenía dónde ir, pero siempre a su lado estuvo su esposa Yoriet y decía, allá, allá nomás, Palais Royal. Se despide, fallece, se fue del Perú y nunca más ha vuelto a la patria que le vio nacer. Su mensaje final, hay hermanos, muchísimo por hacer. Gracias.